Vale, aquí lo que tenemos es una solución que distribuimos tanto en España como en toda Latinoamérica a través de Synaptrix, que se llama QuickEDD HA, ¿de acuerdo? Es un producto destinado justamente a alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Que me va a permitir pues, mantener dos sistemas IBMI igualados, ¿de acuerdo? A través de una replicación tanto de datos como de objetos, ¿de acuerdo? La solución está escrita en Machine Interface, trabajamos a nivel de sistema operativo, con lo cual es una herramienta muy eficiente tanto en el uso de recursos humanos como en los recursos de sistema. Es muy sencillo de instalar, de parametrizar. Para que os hagáis una idea, pues en un par de horas tenemos el producto instalado y configurado, porque posiblemente cuando os preguntáramos qué queréis replicar nos vais a decir que todo, ¿de acuerdo? Así que simplemente ponemos las bibliotecas A asterisco, B asterisco, C asterisco a replicar, replicamos IFS, perfiles de usuario, cualquier objeto que se os ocurra, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí podemos empezar a replicar pues esta información de un sistema a otro para mantenerlos igualados, ¿de acuerdo? De esa forma lo que conseguimos pues justamente es que ante una posible caída del sistema productivo pues toda la información reside en el sistema de backup, podemos levantar esa máquina en minutos y esa máquina empieza a dar servicio, ¿de acuerdo? Nos adaptamos a cualquier tipo de sistema, ya sean pues, máquinas pequeñas o configuraciones muy complejas sin ningún tipo de problema, ¿vale? El objetivo siempre es que podamos estar disponibles para hacer un switch, que ante cualquier eventualidad que ocurra, pues que podamos empezar a trabajar en la máquina de backup, ¿de acuerdo? O en la partición de backup. El cambio de rol es el motivo principal, pero lo que podemos hacer también con esta solución es eliminar cualquier tiempo de indisponibilidad, ¿de acuerdo? Si en alguna ocasión pues tenéis que hacer un mantenimiento de hardware o un mantenimiento de software, pues no hay problema. Se puede hacer el switch a la otra máquina, trabajar tranquilamente en la productiva y luego volver atrás porque tenemos la seguridad de que toda la información se ha replicado y está en el otro sitio. Es decir, que no solo es una herramienta que nos puede venir bien para una parada no planificada, sino también para las paradas planificadas que puedan surgir, que en muchas ocasiones van a ser la mayoría de las que se va a hacer. Otro caso de uso de la herramienta que muchos clientes también hacen es que evidentemente si yo tengo la máquina replicada contra otra máquina o otra partición, podría llegar a hacer las copias de seguridad sobre esa máquina secundaria, es decir, tengo todo igual que la máquina de producción y desde la máquina de producción le digo ahora con estos datos quiero que tú hagas copia de seguridad en el sistema de backup, ¿de acuerdo? Eso también nos lo va a permitir, ahora os lo presentaré, ¿de acuerdo? Como os decía, es una solución que nos permite replicar cualquier tipo de objetos, datos, programas, IFS, perfiles de usuarios, pool files, incluso el estado de los trabajos, es decir, saber qué trabajos se estaban ejecutando en una parada no planificada, por ejemplo, de forma que voy a tener los dos sistemas igual y lo baso en el uso de los diarios del sistema operativo, ¿de acuerdo? Tanto el diario de auditoría como los diarios de base de datos. Y siempre utilizando diarios locales, no utilizamos diarios remotos, ¿de acuerdo? De esa forma lo que conseguimos es poder detectar, el sistema operativo ya me lo ofrece, la detección de cualquier cambio que se esté produciendo en el sistema, insisto, ya sea sobre la base de datos o sobre el sistema, y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es leer esos journals, seleccionar la información que haya que replicar, enviarla al otro lado y aplicarla, ¿de acuerdo? Mediante el diario de auditoría puedo saber también qué cambió a nivel de objeto y para cualquier objeto del sistema, pues la compilación de un programa, el cambio sobre un perfil de usuario, el cambio a nivel de autorizaciones sobre un objeto, todo eso va en el diario de auditoría. Lo que hacemos en QuickEDD HA es tomar todos estos journals, que como digo es una función del sistema operativo, y mediante un proceso leemos conjuntamente todos los diarios. De esa forma garantizamos la integridad de los datos en el destino. Aunque utilicéis 5, 6, 10, 20 diarios de base de datos, da igual.
Los vamos a leer todos conjuntamente, también el diario de auditoría, todos ellos, y vamos a seleccionar, como digo, si dijerais que hay que replicar todo, pues replicaríamos todo, pero si una biblioteca o un objeto que pudiera estar journalizado no se va a replicar, pues esa información no la saltamos. Seleccionamos también del diario aquella información que es necesaria para replicar. Por ejemplo, en los diarios tenemos información acerca del programa que hizo el cambio, el usuario que hizo el cambio. Eso para HA no me hace falta, de forma que optimizo también mucho el consumo de ancho de banda, y toda esa información, como digo, la enviamos totalmente ordenada al destino. Es decir, en principio, en el origen lo que tomamos es una detección y selección de esos cambios, y esta información se envía al destino, donde se aplica directamente sobre la base de datos. Y una vez tengo esas transacciones aplicadas, le notifico al origen que puede seguir enviándome más información, ¿de acuerdo? Es decir, todo el proceso consiste en esta parte de detección y selección de datos en el origen, envío y aplicación en el destino, ¿de acuerdo? Y para cada una de ellas, pues se notifica que ha ido todo bien, es decir, que la transacción se ha podido hacer correctamente, y si alguna transacción, por el motivo que fuera, no se pudo aplicar correctamente, pues automáticamente el producto lo detecta y lo soluciona. Por eso os decía también que el consumo de recursos humanos, una vez la herramienta está en marcha, es mínimo. Entre Europa y Latinoamérica tenemos más de 200 clientes y realmente pues apenas tenemos que hacer soporte técnico porque funciona el producto perfectamente, ¿de acuerdo? Igual que este procedimiento se va haciendo en el proceso de réplica continuamente, se podría lanzar bajo demanda, es decir, en cualquier momento podemos lanzar lo que se llaman auditorías, y eso lo que va a hacer es no mirar el journal, sino mirar los datos, ¿de acuerdo? Y comparar que lo que hay en origen es exactamente lo mismo que lo que hay en destino, y sacar un informe de que voy a estar bien ante cualquier eventualidad, ¿de acuerdo? De esa forma, como digo, si enviamos toda la información ordenada desde el origen al destino, no deberíamos tener ningún problema en aplicar esos cambios. Si hubiera cualquier problema, automáticamente se va a detectar y reparar, y si por cualquier motivo tuviéramos una duda, podemos lanzar también auditorías. De esa forma, sabemos siempre que el sistema de destino va a estar disponible para poder hacer ese switch o ese cambio de rol en el momento en el que se me pudiera plantear el deber hacerlo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que os comentaba también. Tenemos estos procesos, ¿de acuerdo? La detección y selección del origen, el envío del origen al destino y la aplicación de los cambios en el destino. Pero nuevamente yo lo que tengo es una máquina de backup que tiene una imagen del origen, normalmente va a ser en tiempo real, pero que en un momento determinado podría suspender la aplicación de cambios, no el envío. El origen me va a seguir enviando esas transacciones, pero no las voy a aplicar. Voy a dejar la base de datos en un estado en el que no haya actualizaciones en destino, y allí podría estar haciendo las copias de seguridad. De esa forma, esas 4 horas que comentabais, que ahora mismo tenéis de ventana de backup, se podrían eliminar de la máquina de producción y hacer esas tareas sobre la máquina de backup. Pero no solo. Posible imaginar conexiones ODBC que conecten a la máquina de producción en modo consulta. Pues en lugar de hacerlo sobre la máquina de producción, lo podría estar haciendo sobre la máquina de backup, ¿vale? Esto, muchos de nuestros clientes, es de las primeras cosas que implementan, ¿vale? La eliminación de estas ventanas de backup para poder justamente liberar la máquina de producción y que trabaje 24/7, ¿de acuerdo? Con ello lo que conseguimos es aumentar la disponibilidad de cada día, porque aquí a veces pensamos en la disponibilidad ante una emergencia. Pero en este caso, a lo mejor lo que tenéis es cada día una ventana de 4 horas donde no hay sistema, porque el sistema está haciendo copias. Pues con esta función la podríamos eliminar. Lo que podemos hacer, insisto, es suspender la aplicación de cambios. El origen me sigue enviando esas transacciones al destino. El destino hace la copia de seguridad y cuando termina, aplica todas esas transacciones que ha ido recibiendo, se siguen enviando y al final se acaba poniendo al día, ¿de acuerdo?
Si la máquina de producción cayera mientras estamos ejecutando esas acciones sobre la máquina de backup, no deberíamos tener problema, esa información ya está en destino y lo único que tendríamos que hacer es esperar, obviamente, a que esas transacciones se aplicaran. Son los dos conceptos que tenemos siempre, el RTO y el RPO, ¿de acuerdo? El RTO, el tiempo en el que me voy a recuperar, pues si tengo transacciones pendientes, deberé esperar a que estas se apliquen, ¿de acuerdo? Otra función, como os decía, es la posibilidad de saber el estado de los trabajos, cómo estaban los trabajos, si en cola, si ejecutándose, ante una parada no planificada, es decir, lo mismo que decís vosotros, si se me cae la máquina a las 3 de la mañana, pues a lo mejor no sé qué se estaba ejecutando en ese momento. Bueno, podemos replicar el estado de los trabajos e incluso relanzar aquellos que estuvieran activos en el momento de la caída, ¿de acuerdo? Tenemos muchos clientes a veces del sector de los seguros que su cierre de mes pues son 15 trabajos consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces los meten en una cola de trabajos nocturna o mensual o como sea y entonces van ejecutando de uno a uno. Entonces es importante a veces saber que se ejecutaron los 3 primeros y la máquina se pudo caer a lo mejor mientras se ejecutaba el cuarto, ¿de acuerdo? Aquí lo que os decía también, todo lo que sería el proceso de cambio de rol, ya tenemos toda una serie de scripts predefinidos, ¿de acuerdo? Y básicamente pues pasan por parar la producción, hacer el switchover, trabajar sobre la máquina de backup. Una vez la productiva original vuelve a estar disponible, resincronizar esa información, parar el backup y volver a iniciar en el punto de partida, ¿de acuerdo? Todo esto, como digo, lo tenemos totalmente ya en scripts y lo único que debemos hacer pues es adaptarlo a vuestra infraestructura de comunicaciones y a vuestras aplicaciones. Vosotros, por ejemplo, si la mayoría de vuestros trabajos son no DBCs, pues una cosa que seguro que debemos tener en cuenta es el nombre de la base de datos relacional, que sea igual en los dos, que se llame igual en los dos sistemas. A nivel de infraestructura, pues si estáis haciendo conexiones ODBC directamente sobre IP y la IP se puede switchear, es decir, que la de backup podría tomar la IP de producción, pues no tenemos problemas. Si se accede por nombre, pues a lo mejor hay que tener en cuenta el servidor DNS. Pero todo eso, insisto, ya lo tenemos en cuenta en toda una serie de scripts que vienen predefinidos y lo único que tenemos que hacer es adaptarlos a vuestro escenario, ¿de acuerdo? De esa forma, no solo la instalación y la parametrización de la réplica rápida la hacemos en un día, sino que también todos los procedimientos de cambio de rol los podemos implementar muy, muy rápidamente. Y la ventaja también es que son procesos que se prueban, que sabemos que funcionan, de forma que ante una posible caída no vamos a estar nerviosos por recordar el orden, si se tiene que hacer de esta manera o de esta otra, o si hay una persona concreta que solo conoce. No, aquí tenemos un escenario y ese escenario pues cualquier persona lo podría ejecutar y todos los pasos que haya que ir haciendo pues ya están verificados previamente, que se deben hacer y que se están haciendo en el orden correcto. Además, tenemos toda una serie de herramientas alrededor del producto que lo que nos permiten también es hacer cualquier tipo de ajuste que pudiera ser necesario en un momento determinado. Pues temas de performance, temas de supervisión, saber si la réplica está activa o no, pues que me avise mediante un email o que me avise enviando una trama SNMP contra un servidor de monitorización que pueda tener. Todo eso también está incluido en el producto, de forma que tengamos siempre lo que os decía al inicio, ¿no? La garantía y la seguridad de que pudiera hacer un cambio de rol siempre que fuera necesario. Sacamos estadísticas, podemos saber cuáles son los archivos con más cambios, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos trabajar. Hay también toda una interfaz gráfica para manejar el producto, sobre todo en la parte de monitorización, pero básicamente yo lo que hago es incluso eliminar este minuto al día que pone aquí mediante una supervisión desatendida, como os decía. Mientras el producto está bien, no hace falta ni que lo mire y le puedo introducir puntos de control. Dime si la réplica, más bien que me avise cuando algo no está bien. Avísame si la réplica no está al día, avísame si la réplica está detenida, etcétera, etcétera, que hacen pues que si todo va bien no tenga ni que acceder al sistema.